Amén, hermanos. Gloria a Dios. Les saludamos desde Villahermosa, Tabasco, México, en el centro Ceneva. Así que le invitamos durante esta semana, no se pierda la campaña Seguridad Nacional, cómo sobrevivir en un mundo con temor. Estamos muy entusiasmados por esta oportunidad de llegar a sus hogares. Profesor José Luis. Gracias, hermana. Claro que sí, creo que hemos disfrutado la alabanza que nuestro hermano Timoteo Montealegre, sí, Hadid y Hassan Colorado acaban de interpretar para honra y gloria de nuestro Dios. Acompáñennos, sigan con nosotros en esta serie de temas de 3ABN Latino, 12 exposiciones que entre temas y temas que vamos a tener está Terrorismo 101, ¿dónde está el manual? Y para esta ocasión, hay algo en el ambiente y no es Anthrax. El orador de esta serie de temas es el pastor Agustín Galicia Montesinos. Así es, el pastor nos está visitando desde el país de los Estados Unidos, del estado en particular de Maryland, y esperamos, amigos, que ustedes agarren sus Biblias, con qué anotar también, un lápiz o bolígrafo, porque queremos que en los mensajes presentados aquí vamos a usar la Biblia para comprobar lo que la Biblia dice. Así que, amigos, anímense, llamen a sus amistades, a sus vecinos y quédense con nosotros durante esta hora. La campaña Seguridad Nacional. Con ustedes el pastor Galicia. Me gusta saber que la gente está aquí y que vamos a participar juntos de la bendición de Dios. Nuevamente, feliz sábado. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Anoche decíamos que tuve el privilegio de vivir en esta ciudad. Y mi esposa me pidió de manera especial para aquellos que recuerdan nuestra estadía en este sitio, me pidió que les diera su saludo. Así que de parte de mi esposa, para aquellos a quienes tenemos el placer de considerar nuestros hermanos y amigos, por favor, reciban el saludo cariñoso de mi esposa. Esta mañana cuando conversábamos, me recordó que no me fuera a olvidar. Vamos a inclinar el rostro para orar, por favor. Te agradecemos, Señor, el poder estar en este lugar. Pedimos que tu presencia se manifieste en él y rogamos de manera muy particular que tu Santo Espíritu sea con nosotros mientras estudiamos tu palabra. Acompáñanos en Jesús. Amén. Seguridad Nacional. Es el título de nuestra serie general. Empezamos hablando anoche acerca del terrorismo y dijimos que cuando usted tiene que enfrentarse al terrorismo hay 3 preguntas que son importantes. Número 1, ¿quién es el terrorista? Número 2, ¿cómo ataca y dónde ataca? Basado en la presentación de anoche, descubrimos que el terrorista no es alguien en algún lugar, específicamente en el Medio Oriente o en Europa. La Biblia nos dice que el terrorista es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Vimos que su blanco es la mente del ser humano, ya que la mente es el centro de control de cada miembro de la raza humana. Vimos que las armas que usa son nuestros propios recursos, todo lo que tenemos almacenado en la mente, ya que ese es su punto focal de ataque. Vimos que es importante que la única manera de poder resistir los ataques es que nuestro corazón y nuestra mente estén llenos de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos anoche y lo ilustramos con una historia que Jesús es la única solución para repeler los ataques del enemigo. Continuando con la serie, cuando se está manejando el asunto del terrorismo,
uno de los principales temores hoy en día es el uso de lo que se llaman armas bioquímicas, lo que también se ha dado en llamar el bioterrorismo. Y la gente tiene razón. Ustedes se acuerdan del AH1N1, que dijeron que primero era la fiebre aviaria y después se convirtió en fiebre porcina. Y el mero hecho de lo que ocurrió en este país ilustra lo que queremos decir. Con las armas terroristas usted nunca sabe, es difícil diagnosticar qué tipo de arma química se está usando. Por ejemplo, el 20 de marzo de 1995, un grupo japonés denominado Aum Shinrikyo atacó en el metro en Tokio con un gas llamado sarín. 5 terroristas entraron a los vagones del metro en un sitio donde había 3,000 personas atestadas, que eso es algo muy famoso en el metro de Tokio, los vagones repletos de gente, pusieron bolsas sobre el piso de los vagones y cuando llegaron a una estación con sombrillas o con otros objetos punzocortantes, hicieron orificios al gas y salieron huyendo. 5 otros los estaban esperando. El resultado fue que a las 7:39 de la mañana del 20 de marzo del 95, cuando todo esto empezó, 3,000 personas se contaminaron. Los doctores no sabían cuál era el problema. Tan no sabían que cuando llevaron a los primeros afectados por el gas a los hospitales, contaminaron a 135 médicos que se enfermaron de gravedad. 3,000, como dije hace un momento, se afectaron y hasta hoy tienen daños cerebrales, problemas respiratorios y depresión profunda. Murieron 4 personas y algunos dicen, qué bueno que el índice de mortalidad no fue más alto, pero los que han sufrido los daños del ataque probablemente tengan otra opinión. Es un gas que ataca el sistema nervioso, que produce resultados terribles. Pero hay otras armas bioquímicas. Por ejemplo, la varicela. Y usted se preguntaría, ¿qué problema puede ser la varicela? Hay preocupaciones con la varicela. ¿Y por qué hay problemas? Por la misma situación que vivimos aquí en México. No tengo que insistirles de cómo ocurrió. No sé, entre otras cosas, si ustedes recuerdan que cuando estaba el brote en su punto más álgido aquí en la Ciudad de México, especialmente un grupo de mexicanos voló a China para hacer turismo. Y no sé si ustedes recordarán que el gobierno chino simplemente no les permitió la entrada. El gobierno mexicano tuvo que repatriarlos. El Amtrak, no sé cuántos de ustedes se acuerdan del Amtrak, del 18 de septiembre del 2001 al 9 de octubre del mismo mes, empezaron a llegar cartas, especialmente a los medios de comunicación masiva, como el CBS, ABS y otras cadenas importantes de noticias, el New York Post y 2 senadores. El Amtrak es un polvo líquido como si fuera talco. Y cuando la gente entraba en contacto con ellos, los resultados son desastrosos. 22 personas fueron infectadas y 2 murieron.
Esta mañana vamos a hablar de cómo hay algo más dañino que lo que se llama el bioterrorismo. De paso, hay todo tipo de armas en este aspecto, pero hay algo mucho más mortal, más dañino, más abarcante, que ha causado todo tipo de enfermedades, todo tipo de problemas y todo tipo de daños que todos estos agentes juntos pueden matar instantáneamente o a lo largo de la vida. Es responsable de muchísimas muertes. Y no solo mata físicamente, también mata espiritualmente. Su nombre, el pecado. Y el pecado es la amenaza número 1 de la raza humana. Porque, insisto, su alcance es masivo. Ahora, ¿qué es el pecado? Voy a rogarles que sean tan amables de leer conmigo números 5, 6 y 7. Vamos a encontrar una definición de pecado que es importante. Números 5, 6 y 7. Voy a leerles de la nueva versión internacional. 5, 6 y 7 del libro de Números. Si ya lo tienen, vamos a leerlo, por favor. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere algunos de todos, ¿qué? Por favor, ayúdenme. ¿De todos qué? Los pecados con que los hombres son infieles contra Jehová y delinquen. Ojo, algunos de los pecados con los cuales son infieles contra Jehová y delinquen. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de Primera de San Juan. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Y de estos dos pasajes vamos a sacar una definición de pecado. Primera de Juan 3, 4. Obsérvese lo que dice aquí el apóstol San Juan. Primera de Juan 3, 4. Dice de la siguiente manera en mi versión: todo aquel que comete, ¿qué cosa? Pecado, ¿qué ocurre? Infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué pasa? Ahora, vamos a poner estos dos conceptos juntos. Infidelidad a Dios en número 5. Y aquí dice que es infracción de la ley. Podemos decir, por lo tanto, que el pecado es rebelión contra Dios y la ley. Esa es la mejor definición de pecado. Y cuando usted habla de pecado, cuando usted habla de rebelión contra Dios, cuando usted habla de infracción de la ley, pareciera algo común, pero el pecado va mucho más profundo que eso. Lean conmigo, por favor, el Salmo 24:1. Y vamos a encontrar allí algo importante en el Salmo 24:1. El Salmo 24:1 dice de manera muy hermosa lo siguiente. Vamos a ver qué dice, por favor. De Jehová es que la tierra y su plenitud, ¿y quién más? El mundo y los que en él, ¿qué cosa? Ahora, por favor, obsérvese, el pecado es rebelión contra Dios. Dios es la fuente de la vida. Lean conmigo, por favor, el Salmo 146 ahora. Los versículos 5 y 6. El Salmo 146, los versículos 5 y 6. Donde dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuyo ayudador es ¿quién?
el Dios de Jacob, cuya esperanza está en ¿quién? ¿Por qué es bienaventurado? De paso, la palabra bienaventurado, la mejor traducción es feliz. Y dice aquí que hay felicidad en tener como nuestra esperanza puesta en Dios. ¿Por qué razón? Versículo 6, por favor. El cual hizo, ¿qué cosas? Los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos, ¿qué cosa? Ahora, ¿qué tipo de Dios es este? Leamos la última oración del versículo 6, que guarda la verdad, ¿por cuánto tiempo? Ahora, fíjese bien, nótese basado en estos pasajes, el pecado es un atentado contra la propia existencia. Al rebelarnos en contra de Dios, nos estamos rebelando en contra de la vida. Por lo tanto, el pecado es una enfermedad peligrosa. Nos hace rebelarnos, nos hace ir en contra de la propia existencia. Tomamos decisiones que son destructivas. ¿Cuáles son los síntomas del pecado? Vayan conmigo, por favor, a Gálatas. Hemos definido el pecado y estamos diciendo que este es un arma altamente diseminada en el mundo y que es terrible en sus consecuencias. ¿Cuáles son los síntomas? Lean conmigo, por favor, si son tan amables. Me olvidé de mencionarles y a propósito, pero por ejemplo, cuando usted habla de la varicela, y cuando se disemina a través de un agente viral, resulta que hay algo muy interesante. Se considera que la varicela fue erradicada del mundo. Por lo tanto, los expertos en salud nos dicen que la población mundial está sin defensa inmunológica y que si se usara provocaría una epidemia mundial sin precedentes en la historia de la humanidad. Para que usted sepa de qué estamos hablando. Para que usted pueda ser consciente de lo que estamos diciendo, el gobierno de los Estados Unidos en el año 2006 ordenó 300,000 vacunas para la Armada en ese país. Es interesante que estas armas causan todo tipo de problemas. Por ejemplo, el sarín, además de causar problemas respiratorios, además de causar problemas con la presión alta o baja, en un minuto la gente puede morir si no se detecta su origen. Un minuto es más que suficiente. Ahora bien, la única salida es la vacunación. Pero la vacunación se tiene que hacer antes de la adquisición de la enfermedad. Y bajo un ataque terrorista, esto es prácticamente imposible. Hablando del pecado, que es mucho peor que todos estos agentes juntos, y vamos a ver ahora los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Vayan conmigo, por favor, a Gálatas. Gálatas, por favor. Vayan conmigo. Aquellos que están estudiando su escuela sabática ya están familiarizados con este libro. Gálatas, el capítulo 5, del 19 al 21. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice Gálatas 5, del 19 al 21? Y manifiestas son las obras, ¿de qué? De la carne. La Biblia define la carne, solo para que nos ubiquemos en lo que estamos diciendo, como la parte de la naturaleza humana infectada por el pecado. Vamos a leer, por favor, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la naturaleza humana, que son, ¿qué cosa? Adulterio, ¿qué más? Fornicación, ¿qué más? Inmundicia, ¿qué más? ¿Qué más? Idolatría, ¿qué más? Hechicería, ¿qué más? Enemistades, ¿qué más? ¿Qué más? Iras, contiendas, disensiones,
¿Qué más? Versículo 21. Envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice el apóstol? No heredarán, ¿qué cosa? No heredarán el reino de los cielos. ¿Alguna vez se ha enojado usted? ¿Aló? ¿Alguna vez ha dicho palabras impropias? ¿Aló? Probablemente estoy en el lugar equivocado. Probablemente ustedes son de Marte o de Venus. Pero los terrestres, como yo, tenemos estos problemas. Y el mero hecho de que enfrentamos estas situaciones, de que estas manifestaciones se dan, nos indican que estamos contaminados por el pecado. Quizá algunos de ustedes, cuando me oyeron decir al principio que esta es la causa mayor de muertes en el mundo a lo largo de la historia, pensaron que estaba exagerando. No hay tal cosa. No hay. Podría pasarme una hora, que no tengo el tiempo a causa de la televisión, contándoles historias de personas que desperdiciaron su existencia, que fastidiaron no solo su propio cuerpo, sino la vida de muchos otros. Ahora bien, si todos estamos contaminados, si esos son los síntomas, y algunos de nosotros lo hemos experimentado en algún momento, o lo seguimos experimentando, algo está fuera de sitio. Lea conmigo, por favor, Ezequiel, el capítulo 18. He aquí que todas las almas, ¿qué cosa? ¿Todas las almas qué cosa? Ya dijimos hace un rato que el pecado es un atento contra la vida misma. Es un atento en contra de la fuente de nuestra existencia, Dios. Y es un atento contra Dios porque Dios es el creador. Nos considera ovejas de su prado, herencia suya, dice el libro de Isaías. A mí me emociona pensar que Dios me considera a mí, a este pobre mortal miserable, como su herencia. Porque cuando usted habla de herencia, cuando se habla de asuntos espirituales, siempre se piensa en calles de oro, árboles preciosos. Pero qué maravilloso. Dios considera que yo, este pobre mortal pecador, soy su herencia también. Y que seré su herencia por toda la eternidad. Y en este versículo, él dice, volvemos a leerlo por favor, he aquí que, ¿cuántas almas son de Dios? Todas, todos nosotros somos propiedad de Dios. Sigamos leyendo, por favor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, ¿qué cosa? Es mía. Pero hay algo inevitable. Hay algo que Dios con todo su poder no puede subsanar a menos que nosotros se lo permitamos. Dice, el alma que pecare, ¿qué cosa? Esa morirá. El índice de mortalidad cuando se está infectado por el pecado es enorme, es completo. Vamos a leer Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. El apóstol San Pablo es bastante claro, contundente en esta declaración. El apóstol San Pablo dice, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cómo se transmite? Siguiendo en el orden que hemos establecido desde el principio. ¿Cómo se transmite? Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Romanos, ahí estamos, bastante cerca, vayamos un capítulo atrás. ¿Qué dice Romanos 5, 12, por favor? Por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿de qué manera? Por un hombre. ¿Y por el pecado qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes?
a todos los hombres, por cuanto todos los hombres, ¿qué cosa? Pecaron. Y cuando usted me oye decir que el pecado lo afecta a todo, por favor, sea tan amable de saber que estas declaraciones no son escandalosas. Sea tan amable de pensar que estas declaraciones no son exageradas. Lea conmigo, por favor, Romanos 8, 19 y 20. Ahí mismo, Romanos 8, 19 y 20. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Porque el anhelo ardiente ¿de quién? A ver, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente ¿de quién? De la creación es el aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos ¿de quién? De Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, ¿a qué cosa? En esperanza. Ahora obsérvese, por favor, la sujetó en esperanza. ¿Por qué la Biblia dice que Dios sujetó a la creación a esperanza? Es cierto que está contaminada, pero la creación tiene esperanza. Versículo 21, por favor. Porque la creación misma será ¿qué cosa? Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, no nos olvidemos, el mero hecho de que morimos es una evidencia clarísima de que el pecado está en nosotros. El pecado y la muerte, la destrucción, la decadencia son sinónimos. ¿Cómo empezó todo? Lean conmigo, por favor, Génesis 2 del 7 al 9. Génesis 2 del 7 al 9. Vamos a leer aquí en Génesis 2 del 7 al 9 algo interesante. Esta mañana vamos a ir un poco a la prehistoria de la existencia de este mundo. Génesis 2 del 7 al 9. Vamos a leer juntos, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento ¿de qué? Y fue el hombre ¿qué? Un ser, ¿qué cosa? Viviente. Ahora, déjenme detenerme aquí un segundo. Hoy en día está muy diseminada la teoría de que el hombre es producto de la casualidad. En todos los textos de las escuelas, y yo fui universitario de paso, solo para que sepan que sé de qué estoy hablando, los textos dicen que todo fue producto de la casualidad. Pero cuando usted estudia la ciencia a profundidad, se da cuenta de que el diseño, simplemente piense en lo maravilloso que es el ojo humano. Estas cámaras que tenemos aquí imitan la creación de Dios, pero ninguna de esas cámaras tiene los ajustes tan perfectos como el ojo humano. Y cuando usted lo estudia es una maravilla, y usted se asombra porque nosotros no somos descendientes de un chango. Yo no sé ustedes, pero yo no. Leímos hace un rato que Dios es el creador de todo. Y aquí nos dice que, usted lee en su Biblia, especialmente el capítulo 1, y va a encontrar que Dios creó todo cuanto existe, lo que llamamos natura, por un mandato de su boca. El salmista dice, Él dijo, ¿y qué ocurrió? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué más? Y existió. Es todo. Pero en el caso del ser humano, Dios se tomó el trabajo de usar sus manos. Preparó barro. Le dio forma. Y le dio una forma extraordinaria.
Y cuando estaba allí el muñeco, Dios alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre alma, ¿qué cosa? Viviente. Hechos a la imagen de Dios. Alabado sea su nombre. Somos hechura suya. Vamos a leer, por favor, los siguientes versículos, el 8 y el 9. Entonces, el 7, perdón, a partir del 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser como viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había, ¿qué cosa? Formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol ¿de qué? ¿El árbol de qué? De la vida, que estaba ¿en qué lugar? Gracias. Y también el árbol de la ciencia del bien y ¿qué más? Y del mal. Lean conmigo. Lo leímos anoche, pero vamos simplemente rápido a recordar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué cosa? Comer. Pero ¿qué pasa? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué cosa? No comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente que morirás. ¿Y ustedes recuerdan el capítulo 3? La serpiente se presenta, la mujer se siente atraída cuando ve este animal tan precioso. En esa época la serpiente no era como las que vemos hoy, era un ser atractivo y tenía que ser atractivo para poder engañar a Eva. Y se pone a dialogar con Eva, con que Dios os ha dicho. Y ustedes recuerdan que leíamos anoche, versículo 4, por favor. Obsérvese el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente, ojo, ciertamente, ¿qué cosa? No moriréis. Ciertamente no moriréis. Ciertamente no moriréis. Ahora obsérvese, dijimos al principio, ayúdenme, que el pecado es ¿qué cosa? Rebelión ¿contra quién? Contra Dios y ¿contra qué más? Y contra la ley. Y aquí tenemos un mandato explícito de Dios diciendo, no comerás. Y aquí tenemos a la serpiente desafiando la orden expresa de Dios e incluso usando las palabras de Dios, de cierto no moriréis. Ahora, quiero que notemos aquí, en base a esto, algo que es importante. La serpiente ya estaba contaminada. Leímos anoche en Apocalipsis 12:9 que la lucha que tenemos es contra la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué cosa? Engaña. A ver, vamos a leerlo porque parece que esta mañana ustedes están... ¿Qué dice Apocalipsis 12:9, por favor? Lean conmigo, es importante esto. Ahora obsérvese, estamos en la prehistoria del mundo. El problema que llamamos pecado no empezó en el Edén. Y de paso, solo de paso, por lo que vamos a decir dentro de un momento, Dios es increíblemente honesto. Dios pudo haber dado cualquier explicación a lo que llamamos pecado, pero Dios dice con absoluta claridad, el problema del pecado empezó en su casa. Versículo 9, por favor. Y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual, ¿qué cosa? Engaña. Y el engaño es pecado.
La simulación es pecado. Así que Satanás ya estaba infectado. ¿Cómo es esto? Voy a rogarles que vayan conmigo a Ezequiel el capítulo 28, por favor. Ezequiel el capítulo 28. Y vamos a leerlo de manera rápida. Ezequiel 28. De manera alegórica, Dios nos habla de este problema que llamamos pecado en Ezequiel 28. Y nos da algunas informaciones que son sumamente útiles para poder entender todo este problema. Vamos a leer, por favor, el versículo 11, si son tan amables. Si ya lo tienen ahí, lean conmigo, por favor. ¿Qué dice? Ezequiel 28, 11. ¿Qué dice, por favor? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué cosa? Hijo de hombre, levanta endechas sobre ¿quién? Sobre el rey de Tiro. Les dije que aquí en este caso el rey de Tiro es una figura para hablarnos de una gran verdad. Continuemos, por favor, y dile, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. ¿Qué dijo Jehová el Señor? Tú eras, ojo, nótese el tiempo del verbo, tú eras, ¿qué? ¿El sello de qué? De la perfección, lleno de sabiduría y acabado ¿de qué manera? En hermosura. Hay un retrato hablado de este ser. Y no sabemos cuándo empezó este problema que estamos tratando de explicar en este momento. Pero todavía, a pesar del momento en el que pecó, como vamos a leer dentro de un momento, todavía la majestad y los vestigios de la perfección, de la hermosura, todavía, dice el retrato hablado que hay en un libro de una escritora muy famosa llamada Elena de White, todavía se manifiestan. Vamos a seguir leyendo el versículo 13, por favor. En Edén, en el huerto de Dios, ¿qué cosa? Estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿De qué materiales? Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ¿qué más? Iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y ¿qué más? Y oro, perdón. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti. ¿En qué momento? Y usted hace ruido, usted celebra cuando la obra es perfecta. Y eso era exactamente lo que era este ser. Versículo 14, por favor. Tú, querubín, ¿de qué tipo? Grande, ¿qué más? Protector. Yo te puse en el santo monte ¿de quién? De Dios. Allí, ¿qué cosa? Estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, ¿hasta qué momento? Hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno ¿de qué? De iniquidad. ¿Y qué cosa? Y pecaste. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahora quiero que vean conmigo. Este pasaje nos dice al menos 4 cosas acerca de este querubín. Número 1, era un ser especial. De paso, si usted lee cuidadosamente su Biblia, querubines protectores solamente existen 2 en la Santa Escritura. Y este era uno de ellos. Número 2, vivía en el cielo, en el monte de Dios. Número 3, se rebeló contra Dios. Hubo maldad, pecó, cometió iniquidad. Y finalmente fue expulsado del cielo. Lean conmigo. No, ya lo leímos. Permítanme abreviar. Acabamos de leer en Apocalipsis 12,
7 al 9, que fue, ¿qué cosa? Expulsado. Lean conmigo, por favor. Vamos a leerlo. Más vale que lo leamos, prefiero. Capítulo 12, por favor. ¿Qué dice el capítulo 12? El versículo 7. Después hubo, ¿qué cosa? Por favor, después hubo, ¿qué cosa? Anoche hablábamos de la guerra. Hemos estado hablando de seguridad nacional, que es una guerra que llamamos hoy terrorismo, que tiene ribetes especiales. Y sigan leyendo conmigo, por favor. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Y quiénes más? Contra el dragón y sus ángeles. Sigan leyendo, por favor, conmigo. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? De paso, en el original, y la Biblia Dios habla hoy, el versículo 8 dice, pero no tuvieron suficiente fuerza. Hablando de Satanás y sus ángeles. Y cuando dos personas están en lucha, cuando dos ejércitos están en batalla y uno de ellos no tiene suficiente fuerza, ¿qué significa? ¿Aló? ¿Qué significa? Que hay alguien que tiene la fuerza suficiente para vencer al otro. Y el que tiene la fuerza es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Apocalipsis, que a veces olvidamos. Hay un problema, hubo una lucha. Por favor, no piense usted que un buen día, cuando ocurrió todo lo que leímos en Ezequiel 28, Dios se acercó a Satanás y le dijo, ¿te podrías ir? ¿Quieres irte? Una vez me invitaron a cenar en Moscú y la diferencia de horas mata a la gente. Cuando yo viajo a Moscú y generalmente llego a mediodía, me tengo que aguantar las ganas de irme a la cama hasta medianoche para poder empezar en el ciclo de ellos. Y mi amigo Michael, curiosamente, me invitó a cenar. Y yo dije, ¿a qué hora cenamos? A las 6. Yo pensé, para las 9 vamos a estar perfectamente bien. Pero ¿qué ocurrió? Que después de que cenamos y que yo pensé que iba a empezar la conversación, Michael le dice a la familia, Agustín se va. Y la esposa de Michael me pregunta, ¿ya te vas? Y le dije, no sabía. Pero evidentemente me tengo que ir. Y ella le dice al esposo, deja que se quede. Y él dice, no, se va. Y la esposa me ve y yo le digo, bueno. Y entonces Michael viene porque ve que estamos dialogando con la esposa, me toma por los hombros y dice, familia, despídanse de Agustín, ya se va. Me levanta por los hombros, me lleva a la puerta, me empuja así con mucho cariño y cierra la puerta detrás de mí. Y Agustín se fue. Algo semejante con más fuerza ocurrió aquí. Por eso la Biblia dice, no tuvieron suficiente fuerza, porque alabado sea Dios, nuestro Señor Jesucristo es el vencedor. Por eso Satanás fue expulsado de la tierra. Pero hay algo que nosotros no debemos olvidar en todos estos asuntos. Versículo 12, por favor. ¿Qué dice el versículo 12? Pero alegraos, ¿quiénes? Cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿De qué manera? Con grande ira, sabiendo que le queda, ¿qué cosa? ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo. El terrorista que ha hecho que esta maldad se disemine a lo largo de los años y de manera tan universal es Satanás. Pero alabado sea Dios, hay buenas noticias. Lean conmigo, por favor, Isaías 9:6. Vamos a ir rápido, por favor. Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Vamos, por favor, vamos a leerlo. Porque un niño, ¿qué cosa? Hijo nos es ¿qué?
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿de qué manera? Admirable. ¿Qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de qué? Estamos hablando de seguridad. El único que puede dar paz es nuestro Señor Jesucristo. Y desde su nacimiento fue claro la intención de que el cielo se hiciera hombre para acabar con esta plaga que llamamos pecado. Lean por favor conmigo Mateo 1:21, por favor. Mateo 1:21. A veces son pasajes que leemos y estamos tan familiarizados con ellos que olvidamos su significado. ¿Qué dice Mateo 1:21, por favor? Y dará luz un hijo y llamará su nombre, ¿de qué manera? ¿Por qué razón el nombre? Porque él salvará a su pueblo, ¿de qué cosa? De sus pecados. ¡Qué maravilloso! Hace 2000 años atrás, Dios nos dio la solución para el pecado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo 1 de Juan 3:5, por favor. 1 de Juan 3:5, por favor. ¿Qué dice 1 de Juan 3:5? Vamos a ver si lo leemos juntos. ¿Qué dice 1 de Juan 3:5? Y sabéis que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar ¿qué cosa? Pero ¿qué pasa con Él? Él no tiene ¿qué cosa? Pecado. Número 2, perdón. 2 cosas se derivan de esto que estamos leyendo. Número 1, Jesús tiene un conocimiento especial para vivir sin pecado. Él es nuestro modelo. Él puede enseñarnos cómo vencer el pecado. Lean conmigo, por favor, Hebreos 4:15. Estamos bastante cerca y tenemos que concluir pronto. Por favor, lea usted conmigo de manera rápida Hebreos 4:15. ¿Qué dice Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15? Porque no tenemos un pontífice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿de qué manera? En todo, pero ¿qué más? Pero sin pecado. Él puede enseñarnos cómo vivir de la misma manera para gloria de su nombre. Él puede. Lo más importante de todo es que murió en la cruz del Calvario y lo hizo con un propósito, para crear la vacuna. Lea conmigo 1 Corintios 15, por favor, el versículo 3. Obsérvese 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué cosa? Murió, ¿por qué razón? Por nuestro pecado, ¿conforme a qué? A las Escrituras, pero déjenme no detenerme ahí, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Número 1, Él sabe cómo vivirse en pecado y nos puede ayudar para vivirnos de tal manera. Número 2, sufrió con nosotros, vivió como nosotros, con el propósito de que al final de todo nosotros participemos de su vida. Lean conmigo allí mismo, 1 Corintios 15, los versículos 51 al 57. ¿Qué dice allí, por favor? 1 Corintios 15, 55 al 57. Permítanme antes, por favor, leer con ustedes el versículo 51. Porque aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué cosa? En un momento. ¿En cuánto tiempo?
En un abrir y cerrar de qué. A la final qué. Porque se va a tocar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que quedemos seremos transformados. Y entonces vamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a leer el versículo 55, por favor. ¿Cuál será el cántico? ¿Dónde está, oh muerte, qué cosa? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, qué cosa? Tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es qué cosa. Versículo 57, léanlo conmigo todos, por favor. Vamos a leerlo juntos, permítanme. Juntos, vamos a leerlo. Mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21, por favor. Obsérvese lo que dice Apocalipsis 21. Y vamos a ir también al capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 4? Debido a esto, debido a que Jesús nos ofrece esperanza, debido a que Jesús es la solución, dice el versículo 4, enjugará Dios, ¿qué cosa? Toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué más? Les pregunto, ¿quieren gozar de eternidad? ¿Cuántos quisieran? Déjenme ver sus manos. ¿Cuántos quisieran el poder para vencer el pecado? ¿Cuántos? Yo lo deseo. Apocalipsis 5, por favor, ahora. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. ¿Qué dice Apocalipsis 5 que leímos de manera antifonal? Hablando de los seres vivientes, de los 24 ancianos. Después de que Jesús se pregunta, ¿quién puede abrir el libro? El libro de Apocalipsis 5 es el título de propiedad de este mundo que se le escapó de las manos a Adán y a Eva. Ahora obsérvese, por favor. Jesús, con toda autoridad, con toda propiedad, toma el libro. Y vean ustedes lo que ocurre después de tomar el libro. Versículo, decíamos, el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían ¿qué cosa? Y copas de oro llenas ¿de qué? De inciensos, que son las oraciones de ¿quiénes? Versículo 9, por favor, léanlo conmigo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo ¿qué cosa? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué razón? Porque tú fuiste ¿qué cosa? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y ¿qué más? Ahora, por favor, sea tan amable de tener el cuadro completo conmigo en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Y nos has hecho para nuestro Dios ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos has hecho para nuestro Dios? Reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿dónde? La sangre de Jesús es la vacuna. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Cuántos quisieran confiar en la sangre de Jesús? ¿Cuántos quieren pedirle a Jesús que nos bañe con su sangre y que nos vacune por la eternidad? ¿Cuántos? Pónganse de pie conmigo, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por la sangre de Jesús. Gracias porque la vacuna está disponible. Por favor,
derrámala sobre nosotros y haznos más que vencedores para gloria de tu nombre. En Jesús, amén.